es un ovoide. Un ovoide irregular. ¿Sí? Verán que el hígado tiene esa forma, pero hasta puede tener otro. ¿Qué es lo que le digo? El hígado cuánto pesa? 1500 gramos, 1,5. Pero entiéndase de que eso es el cadáver, ¿sí? En el vivo hay que aumentarle 800 ml de sangre más. Esa sangre que circula por el hígado. Si cortamos el hígado, si vamos a una carnicería, queremos hacer un asado de hígado, está sangrando, ¿no es cierto? Entonces, digo más, la cantidad de 800 ml de qué. Entonces su peso es mayor cuando es vivo, ¿cierto? Que del cadáver, ¿cierto? ¿Cuánto mide? Las dimensiones también varían. Entonces 28 centímetros en qué? Longitud, ¿cierto? ¿Sí? Y es, mira, fácil de memorizar. El 28 lo divides 20 y lo dejas 8. 20 es antero posterior, ¿ya? O sea, adelante hacia atrás. Y 8 es su espesor, ¿ya? 28, ¿cierto? 28 entonces es la longitud. 20 es antero posterior y 8 es su espesor, o si quieres su alto. Pero también puede variar, ¿cierto? ¿Sí? Eso en cuanto a la dimensión. Entonces 28 es 9, 28 claro. ¿Qué es lo interesante del hígado? Del hígado, su localización, su situación, ¿cierto? Situación y posición. Situación. Vamos a situar. Hipocondrio, pero si vamos a colocar un poco de del hígado real, ¿sí? Entonces a veces se dice la celda subfrénica derecha. Subfrénica derecha. Quiere decir que el abdomen entonces tiene esa característica de el diafragma acá. Entonces el diafragma dice celda subfrénica derecha. ¿Qué quiere decir que está arriba de aquí? Pero rebasa. Puedes rebasar. ¿Ya? Si estamos hablando de hipocondrios o de los cuadrantes, 9 cuadrantes del abdomen, estamos hablando de que se puede extender incluso al hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Si hacemos los cuadrantes, sas, ¿cierto? Y sas. ¿Sí? Tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el gacho. Como verán, puede extenderse incluso hasta el hipocondrio izquierdo. Eso vamos a hablar de cuadrantes, ¿ya? Pero si hablamos solamente de las fosas o zonas o celdas en la región subfrénica derecha, esa es su situación, ¿ya? Primero siempre empiecen por eso, ¿no? De la forma, no voy a irregular, es un órgano que parenquimatoso, ¿cierto? Rojo vinoso en cuanto a color, eso también van a estudiar, ¿ya? Y se encuentra situado en la celda subfrénica derecha, ocupando el hipocondrio derecho, epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, ¿ya? ¿Sí? O sea, es un órgano de la forma, ¿cierto? Sus funciones del hígado son múltiples, se dice que tiene 700 funciones, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que tiene principal el hígado? De formar bilis, ¿ya? La bilis tiene que ver con la digestión de las grasas, ¿no es cierto? No nos vamos a meter mucho en ese detalle porque es extenso eso, ¿ya? Pero también actúa en el metabolismo de las grasas, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de las proteínas, ¿sí? Además, en farmacología van a ver que ocurre ahí el fenómeno del primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Todo fármaco que ustedes se administren por vía oral tiene que pasar sí o sí por el hígado. Todo lo que entra por vía oral se llama vía enteral, ¿sí? Porque parenteral es agujas, ¿cierto? Entonces todo lo que ingresa por la boca tiene que pasar sí o sí por el hígado, por eso se llama fenómeno del primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Que el medicamento se va a destruir un porcentaje, ¿no? El hígado es un poderoso metabolizador de sustancias tóxicas, ¿ya? Los destruye, los desecha. Su función importante sería eso en cuanto a medicamentos, porque sería farmacología, ¿no? Fenómeno del primer paso. Quiere decir que el medicamento ingresa, pierde una capacidad, o sea, su actividad del 80-20%, digamos, ¿no? Cuando pasa a la sangre, igual en la sangre le esperan otras enzimas y su biodistribución
suele ser el mismo de los fármacos, si es que va por vía oral. Por eso que algunos medicamentos se prefiere por vía parenteral, ¿no es cierto? Para que no pase por el fenómeno del primer paso. Eso ocurre en el hígado, ¿ya? ¿Qué es lo que le divide? Tiene dos lóbulos, ¿no? Si vemos por su cara diafragmática, tiene dos lóbulos, ¿sí? ¿Qué es lo que le divide? El ligamento pacífico. El ligamento pacífico. ¿Sí? Entonces tiene un lóbulo izquierdo, ¿no? ¿Cierto? Y un lóbulo derecho que tiene mayor densidad, tiene más cuerpo, ¿sí? El parénquima es mucho mayor, si ustedes ven, ¿sí? Comprendan entonces de que por su cara diafragmática podemos ver dos lóbulos nada más, pero hay algo interesante. El lóbulo izquierdo presenta una fosita o una depresión para que se aproveche. Pero obviamente el corazón y el hígado tendrá el diafragma, ¿cierto? ¿Sí? El diafragma con sus tendones, ¿no es cierto? Intermedios, tiene esas formas laminares, en el cual se denomina poliolos anterior y los posteriores. ¿Sí? Okay. Entonces, eso por su cara diafragmática. Tiene cara diafragmática. ¿Cuántas caras tendrán y cuáles serán? Se dice que tiene tres caras, ¿ya? Tres caras. Una cara diafragmática, una cara posterior y una cara visceral. ¿Sí? Entonces, si hago una imagen vista de perfil, aquí están las costillas, aquí está la columna vertebral, entonces, voy a hablar hasta acá. Voy a hablar con revestida por su peritoneo, ¿cierto? Y el hígado probablemente está aquí. Va a tener una cara posterior, una cara diafragmática, porque el diafragma viene por ahí hasta aquí. Ahí está el hígado. ¿Sí? Entonces tiene una cara posterior. La cara posterior es la cara posterior, es la cara diafragmática y la cara visceral. ¿Sí? Tres caritas, ¿ya? ¿Sí? La diafragmática porque se cubre el diafragma, ¿no? El músculo que ya sabemos con su peritoneo, ¿ya? Y la cara visceral también, ¿no es cierto? Que mira anterior o inferior, dependiendo, ¿no? A veces puede ser de mirar posterior, inferior y posterior a la vez. ¿Sí? Y la cara posterior tiene una zona desnuda, bien interesante, que vamos a ver posterior, ¿ya? Entonces ya sabemos que tiene esas tres caritas, ¿sí? Y pero también tiene tres bordes. ¿Cuáles serán esos bordes? Un borde, un borde anterior, un borde posterior superior, ¿ya? Y un borde posterior inferior. ¿Estamos? ¿Sí? Borde posterior superior. ¿Veis señalando que es la cara posterior? Bueno, entonces ya sabemos que el hígado tiene una forma ovoide irregular, ¿no? Es voluminoso, parenquimatoso, tiene dos lóbulos, tiene tres caras, se encuentra en la senda subclínica derecha, ocupando el pulmón derecho, epigastro y el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Por su cara diafragmática vemos que tiene dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, ¿sí? En mayor proporción el derecho desde luego, ¿sí? Y sabemos que pesa 1500 y 800 ml en el pivote hay que aumentar, y una dimensión de una longitud de 28, de 20 por 8, ¿no? Facilidades de todos. Fácil. ¿Qué es por su cara? A veces esta parte se calma un poquito. Fíjense, si bien el hígado está así, es así. Y sabemos que su vesicularidad está acá. El ligamento redondo, ¿no es cierto? Continuación del ligamento fácil. Lo vamos a dar la vuelta, si vamos a invertir, pues está el hígado que lo vamos a levantar, ¿ya? Para ver su perdición.
¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes ven en el néter está al revés, ¿no? Y eso les confunde ya cuando hablamos de la cara visceral y su segmentación, o sea, sus partes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a levantar simplemente y vamos a ver de esta forma. Así, ¿ya? La cara visceral. ¿Sí? La cara visceral. Entonces, en la cara visceral podemos ver surcos, ¿no es cierto? Surcos que en sí tienen una forma de H. Forma de H. Entonces sabemos que este es el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo, continúa siendo este el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, continúa. Simplemente hemos dado la vuelta, ¿no? Si lo invierto, ahí todo se arruina, ya no se sabe cómo es. Entonces, esta imagen tiene que ver, para comprender en los atlas, en el libro de Juliet, testículos, sí que la vesícula biliar está hacia el ancho y a la derecha, ¿no? Solamente es levantar. Entonces, vamos a ver una H. Esa H tiene que ver con los surcos. Por ejemplo, este es el surco antero-posterior derecho. ¿Ya? Este surco. Antero-posterior derecho. Porque va de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Ahí está en la parte de derecha. ¿Qué surco va a ser? Antero-posterior izquierdo. Antero-posterior izquierdo. Entonces, nos estamos formando nuestra H. ¿Por qué lo divide a los dos? Bueno, si no los conecta. Un surco transverso. Un surco transversal. ¿Ya? Este sería la parte del H y el surco transversal. Tres surcos que forman a la vez una H. ¿Sí? H. ¿Sí? Pero el surco transversal prácticamente corresponde a ser el ilio. Ilio hepático. ¿Ya? ¿Y qué es el ilio? Hemos visto ilio pulmonar, ¿no? Vamos a ver ilio renal, ¿no es cierto? ¿Sí? Ilio testicular, de los órganos, ¿no? Ilio quiere decir una abertura, entrada a un órgano en el cual ingresa, ¿qué cosa? Un pedículo. Y el pedículo puede estar constituido por vasos y nervios, linfáticos también, ¿cierto? Eso es lo que ocurría en el ilio pulmonar. También entraba el bronquio principal, ¿cierto? Entonces, ilio es una parte, una zona de un órgano parenquimatoso por donde ingresan o salen otras estructuras anatómicas, formado por un pedículo, ¿ya? Entonces, el hígado tiene esa también característica de tener su propio ilio, ¿ya? Pero lo interesante es de que el ilio es largo, tiene 7 centímetros de longitud, de 5 a 7, ¿ya? De longitud del ilio, por 1.5 o 3 centímetros. Eso también varía, ¿ya? ¿Ya? Varía sus dimensiones. Bueno, entonces tenemos los surcos, ¿no? La pregunta es, ¿estos surcos dividen a la cara, al hígado, en otros segmentos, lóbulos? Sí, porque sus dos lóbulos principales eran el derecho y el izquierdo, ¿no es cierto? Sobre todo vista por su cara diafragmática. Pero por su cara visceral podemos ver que se generan otros 4 lóbulos, ¿no? El primer lóbulo va a ser este, el lóbulo de Stick, el lóbulo caudado de cola, cauda que es cola. Y la cola siempre está atrás, ¿no es cierto? Y justamente está en la parte posterior, caudado, cola. Luego viene el lóbulo izquierdo, que ya lo conocemos, y aquí está el lóbulo cuadrado. Yo le voy a acá el lóbulo derecho. Lo que por su cara visceral, por su cara diafragmática veíamos 2 lóbulos nada más, derecho e izquierdo, por su cara visceral se aumenta, ¿qué cosa? El caudado y el cuadrado. El cuadrado está delante y el caudado está atrás. ¿Estamos? ¿Sí? Okay. ¿Quiénes generan estos lóbulos o estos 4 lóbulos de su cara visceral? Los surcos antero-posterior derecho, antero-posterior izquierdo y un surco transversal que corresponde a ¿qué cosa? El ilio del hígado. ¿Sí? ¿Estamos? Pregunta. ¿Qué estructuras ocuparán cada uno de estos surcos? Algo hay en los surcos.
Recuerden en generalidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de huesos, un ejemplo de huesos, ¿no es cierto? Un ejemplo. Habían en los huesos, ¿qué cosa? Crestas, surcos, canales, conductos, fositas, eminencias, tubérculos, ¿no es cierto? Esas cositas que acabo de mencionar no están por en vano, ¿no? Ahí se insertan o pasan estructuras anatómicas, no es para en vano. Entonces, lo mismo ocurre en el hígado, ¿no? Estos surcos deben estar ocupados por algo, ¿sí? Entonces, vamos a aprendernos de las estructuras que se encuentran. Por ejemplo, escúcheme, en el surco antero-posterior izquierdo, en la parte anterior se encuentra el ligamento redondo, ¿sí? Ligamento redondo, ¿sí? Que antes era el ligamento venoso, cordón umbilical, ¿cierto? En el mismo surco antero-posterior izquierdo se encuentra el ligamento venoso. Ligamento venoso. Ligamento redondo en la parte anterior y ligamento venoso en la parte posterior. ¿Ya? ¿En qué surco? En el surco anteroposterior izquierdo. ¿Y qué hay del surco anteroposterior derecho? En la parte anterior está o se encuentra la fosa cística o la fosa de la vesícula biliar. Entonces, la parte anterior del surco anteroposterior derecho está ocupado por la vesícula biliar. Listo, la vesícula biliar. Y lo estamos viendo aquí. Simplemente le hemos dado la vuelta. Pregunta: ¿qué hay en la parte posterior del surco anteroposterior derecho? Ahí justamente es bien cortito, es la estructura anatómica en el cadáver. Está ocupado por la vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Sí? Listo. Y en el ilio, ¿por qué está ocupado? En el surco transversal. Ya, muy bien. El ejemplito, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, fíjense, desde el tronco celíaco, tan tarde llega para aquí. Bien, desde el tronco celíaco sabemos que hay una arteria hepática, una arteria gástrica y una arteria esclética. ¿Cómo aprendí? ¿Cierto? El trípode de Hale, por eso se llama trípode, porque tiene tres vasos, ¿no? ¿Sí? La esplénica al vaso, gástrica al estómago y la hepática al hígado, ¿cierto? Y esta es la parte nutricional, ¿no es cierto? La parte nutricional. Y se va a dividir en dos, ¿no? Una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha. ¿Cierto? ¿Sí? Pero sabemos que aquí está la hepática común y la hepática propia. ¿Quién decide desde dónde es? La gastro. La gastro. ¿Ya? Esa vasculatura ya lo conocen por irrigación del estómago. ¿Cierto? Pero lo que me interesa es, ingresa a la hepática. Entonces va a ingresar la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Eso es una irrigación aferente. ¿Por qué aferente? Porque está llegando al hígado, ¿no es cierto? ¿Sí? Okay. Entonces, arteria hepática izquierda, arteria hepática derecha. ¿Ya? Ya, pero no nos están aquí. Hepática izquierda y hepática derecha. Pero, ¿qué más ingresa? Por el hígado también va a ingresar la vena porta, ¿no? Esta vena porta, ¿sí? Vena porta, de puerta, ¿sí? ¿Qué sangre lleva? Obviamente es una sangre venosa, ¿sí? ¿De dónde estás recogiendo esa sangre? De las vísceras, ¿no es cierto? Estás recogiendo del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Qué es lo que está llevando? Todo lo que es ingerido: alcohol, comida, cerveza, trago, medicamentos, tal vez, ¿no? Moquitos y todo eso. Todo lo que has ingresado por la boca tiene que pasar por el hígado sí o sí, y eso lo hacen por la vena porta, ¿sí? Por su irrigación, vasculatura en el intestino delgado y en el intestino grueso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, entonces es otro aferente, ¿no? Porque este era aferente, que está ahí en
yendo al hígado, este también está yendo al hígado, también es aferente, ¿cierto? Las flechitas lo dice todo, ¿no? ¿Sí? Okay. Pero ¿qué ocurre? Ya ha entrado al hígado, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar en el hígado? En el hígado va a empezar a metabolizar las sustancias nutricionales, lo va a desechar algunas, lo va a transformar, lo va a hacer lo que se llama biotransformación. Si se trata de medicamentos y si es tóxico, lo va a destruir la mitad va a funcionar, de todo, ¿cierto? El hígado va a ser, es un gran laboratorio, ¿no es cierto? Ah, pero después de eso, ¿dónde va a ir? No se va a quedar ahí, no se va a hinchar el hígado así por así. Lo que va a pasar es de que por a través de las venas suprahepáticas, ¿sí? Tienen que llevar toda esa sangre que ha llegado de la porta con nutrientes que ya lo ha transformado, lo va a llevar hacia dónde? Hacia la vena cava inferior que estaba pasando por aquí, por detrás del hígado, ¿ya? ¿Sí? Por detrás del hígado. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón, precisamente a la aurícula derecha, ¿no es cierto? La vena cava inferior, ¿se acuerdan del corazón? La aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, todo lo que ha ingresado al hígado como nutrientes hasta el hígado ha despachado a la vena cava inferior que estaba de pasada, ¿sí? Y después, cuando llega al corazón, llega al ventrículo derecho, al pulmón, del pulmón a la circulación sistémica gracias a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos una vena suprahepática que está despachando, está saliendo del corazón. ¿Por cuánto es entonces? ¿Eferente o aferente? Eferente. Dos aferentes que están llegando al hígado y hemos descubierto un eferente que sale del hígado. ¿Hacia dónde? A la vena cava inferior, ¿sí? Para que llegue a la circulación, ¿no es cierto? ¿Sí? Haz de cuenta que has tomado una aspirinita, ¿no? La aspirina tomas, va por el hígado, acá lo procesa, lo despacha por la vena suprahepática, la vena cava inferior, al corazón, del corazón, se llena al cerebro, ¿sí? A la región termostática, ¿no es cierto? Y te baja la fiebre, ¿no es cierto? Y disminuye los prostaglandinas y es otra historia. Entonces, ya tenemos una eferente. ¿Habrá otra eferente? Sí, ¿no es cierto? Las vías biliares. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, la cística, la vesícula biliar y el conducto corecto. Esto es eferente a ver. Entonces el hígado recibe dos y despacha dos. ¿Recibe dos qué? Irrigación sanguínea nutricional, ¿no es cierto? Desde el tronco celíaco, ¿sí? Sangre que da a nutrir ¿a quién? A los hepatocitos, ¿no es cierto? Los hepatocitos, ¿sí? Y otra sangre que se coge es por la vena porta. ¿Qué es lo que está llevando? Nutrientes, ¿no es cierto? Todo lo que ha absorbido del intestino delgado y del intestino grueso, desde el estómago incluso, ¿sí? Listo, dos rellenos. Después dos despacha. ¿Qué despacha? La vena, ¿no es cierto? La vena suprahepática. ¿Hacia dónde? Hacia la vena cava inferior y después a al cuerpo humano, ¿sí? Después de que ya ha sido procesado en el hígado, ¿sí? ¿Qué más va a despachar? Bilis, ¿no es cierto? Está saliendo del hígado, bilis, ¿ya? Entonces las flechas lo dicen todo. Dos que le llegan, dos que despachan. ¿Estamos? Aferente y eferente. Esos términos de aferente y eferente tienen que dominar, por lo menos en neuroanatomía, ¿sí? ¿Cuál es eferente? ¿Cuál es aferente? Es fácil, ¿ya? Digamos que tú eres el órgano principal en estudio, ¿ya? Todo lo que te llega a ti, aferente, ¿ya? Y todo lo que yo despache hacia él, ¿ya? Él, eferente. ¿Se van a olvidar? No, ahora ya no. Aferente, eferente, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con el hígado, ¿ya? Le llega y despacha, ¿ya? Ok, listo. ¿Qué más? Ya sabemos entonces que por el surco transverso iliohepático está ocupado por, ¿qué dice? La triada, ¿sí? 1, 2, 3 también. Pero por un lado ya despacha también, porque las venas suprahepáticas nada tienen que ver con el surco transverso. Así es. ¿Cómo se mantiene el hígado en su lugar?
Obviamente, sabemos que hagan cuenta que este es el diafragma, sabemos que el hígado está acá, ¿sí? Lo hace por el ligamento falciforme, es una extensión ligamentosa, ¿no es cierto?, que va hacia el peritoneo que está revistiendo a la cara inferior del diafragma, ¿sí? El ligamento falciforme. ¿Sí? Pero hay muchos ligamentos pequeños, músculos fibrosos, tipo colágeno, ¿sí?, que se denominan, ¿no es cierto?, o están entre el hígado y el diafragma, que no es el falciforme. Son los ligamentos frenohepáticos, ¿ya?, o hepatofrénicos, ¿sí? Si dominan la mano es fácilmente viable. ¿Qué quiere decir eso? Que se destruye fácilmente. Pero si vemos la cara posterior del hígado, se deforma, esto ya se ve por la parte posterior. Tenemos ese ligamento falciforme que por su cara diafragmática dividía el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿se acuerdan? Entonces, lo que va a ocurrir es que de acá mismo se va a dividir un ligamento coronario superior, ligamento coronario inferior, ¿ya?, cuyos extremos, este se llama ligamento coronario superior, ligamento coronario inferior, ¿ya? A los extremos termina en los ligamentos triangulares, ¿ya?, triangular derecho y triangular izquierdo, ¿ya? Y eso en los cadáveres se ve eso, ¿sí? Se puede negar, ¿no?, para el examen de conocimiento. ¿Sí? Entonces, este ligamento coronario superior, coronario inferior y esos extremos, ligamento triangular izquierdo, ligamento triangular derecho, va a delimitar la zona desnuda. La zona desnuda que se encuentra en la cara posterior del hígado. Sabemos que había tenido 3 caritas el hígado, ¿no?, diafragmática, posterior y visceral, ¿ya? La cara posterior, entonces, hay una zona desnuda. Zona desnuda, ¿por qué? Porque ya sabemos que todo esto está está cubierto por peritoneo, ¿cierto? ¿Sí? Y acá, y está en relación con las vértebras también, ¿cierto? Vértebras, ¿por qué vértebras? Desde la 10 hasta la 12 dorsal, ¿ya? Pregunta del examen, podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la relación en la cara posterior de la zona desnuda? Desde la 10 hasta la 12 de este lado. Bueno, eso en cuanto a lo que es la segmentación. Vamos a aprender esta segmentación. Ya sabemos que por su cara visceral, gracias a los surcos anteroposterior izquierdo, anteroposterior derecho, se va a dividir en nombre caudado o de Spiegel, izquierdo, cuadrado y derecho. ¿Cierto? 4 se transforman gracias a estos surcos. Pero vamos a conocer otro tipo de segmentación. Otro tipo de segmentación. La segmentación del cuñado. Comunión. Segmentación de táctica de comunión. Está en todos sus libritos. También está en el Juliet, ¿sí? La cara visceral, entonces, bien, vamos a segmentar de acuerdo al cuñado. El 1 de cuñado corresponde al lóbulo ¿qué? Caudado o de Spiegel. Y al lóbulo izquierdo lo vamos a dividir en 2 partes. ¿Ya? Este sería el 12, un cuñado. Entonces se encuentra en la parte posterior del lóbulo izquierdo. ¿Cierto? ¿Sí? Y el 3 en la parte anterior del lóbulo izquierdo. El 4 en el lóbulo cuadrado. ¿Sí? El 5 se encuentra aquí, ocupando la fosa cística. ¿Ya? Fosa cística. El 6 corresponde a la parte anterior del lóbulo derecho. ¿Ya? Y el 7 corresponde, según Cugnot, corresponde a la parte posterior del lóbulo derecho. ¿Ya?
7, según Cuñado. Ah, pero el Cuñado dice que hay 8, no 7. ¿Dónde está el octavo? El octavo se encuentra aquí, justamente aquí, ¿no? En la parte más convexa y alta. Entonces, Cuñado dice, ¿sí? Pues cada vez será al contrario de las manecillas del reloj, al contrario, ¿no? Empezamos por el lóbulo caudal izquierdo, en el lóbulo izquierdo, parte posterior la 2, parte izquierda y anterior la 3, parte anterior medial el 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Segmentación según Cognio. Pero, aparte de nombrarle 1, 2, 3, en el libro también lo dice, ¿no? La parte dorsal posterior, ¿sí? Izquierda posterior, ¿sí? Izquierda posterior, izquierda anterior, a esto lo llama medial, derecha anterior, derecha posterior. Esa es la otra nomenclatura, ¿ya? De decir 1, 2, 3, 4 también sirve, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es la segmentación según Cognio. Poco de eso. Vale. Pero hay otros tipos de segmentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Otro tipo de segmentación. Van a ver un dibujito así en sus atlas. No sé, entonces aquí está el 4. El 4, el 1 está al otro lado, este es el 8, el 7, y así sucesivamente. 6. Esto tiene que ver con qué? Con las venas superiores. De acá viene aquí una vena, otra vena, otra vena, otra vena. Y de vierte, ¿dónde hemos dicho? La vena cava inferior. Vena cava inferior. Ahí vierte. Después lo despacha al cuerpo. Cualquiera de las dos segmentaciones es útil, pero más que todo el ejemplo es yo voy a hacer. Okay. Eso en cuanto al hígado, entonces. ¿Sí? No es tanto problema, ¿no? ¿Qué más del hígado? Vías biliares. Vamos a ver si mantenemos este grupito. Ya hemos dicho, los dos aferentes, dos secretos. El borde hepático anterior tiene escotaduras, ¿no? Una escotadura pequeña para los ligamentos del hombro, a veces una escotadura para el lóbulo, para la vesícula biliar, a veces hay una escotadura. Bueno, entonces, vamos por el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, el conducto hepático común, ¿sí? El conducto cístico y la vesícula biliar. El conducto no tiene que ver con todo ese producto. Hay segunda porción de duodeno. Hay un izquierdo. Bien. A ver, los dos conductos hepáticos que emergen, salen, ¿no es cierto?, de forma eferente del hígado, puede ser extrahepático, como estamos viendo, es la mayoría de los casos, ¿sí? Pero a veces puede ser intrahepático. O sea que no se ve esto, está débil. Y eso puede aparecer en los hígados de estudio, que estén buscando a la fuerza. Otros buscando a la fuerza han excavado como si fuera pulmón al parénquimo hepático y han encontrado, pero lo han destrozado el hígado. ¿Sí? Sí o sí han obligado a que aparezca. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, que puede existir, ¿no? Cada vez puede aparecer esto, ¿no? ¿Sí? Entiendan que también está muy relacionado a algo parecido, ¿no? Parecido aquí. La arteria hepática, ¿no? ¿Sí? Igualito, ¿no? Igualito. Entonces lo único que tienen que describir, o bueno, encontrar en el cadáver, en el hígado, si es una arteria o si es el conducto hepático, ¿no?
Eso les va a delatar el color, ¿no es cierto? Y la constitución que tiene la arteria, ¿no? Lo colapsas, se abre, ¿no? Lo colapsas, se abre, ¿no? Y si se colapsa pues vena, pues convierte en ¿sí? Entonces, este es el conducto, o podemos poner una ficha aquí de repente, ¿no? De repente la ficha número 3 de su conocimiento de anatomía. ¿Qué era la 3? ¿Qué era la 3? El conducto hepático izquierdo, no más. Ahí he puesto arteria, ¿viste? Es incluso en el reconocimiento, ¿no? Entonces el conducto hepático izquierdo y también el conducto hepático derecho, ¿no? Eso es lo único que tienen que reconocer. Y este es el conducto hepático común, ¿no? Conducto hepático común. ¿Cuánto mide? La literatura dice, ¿no es cierto? 4 centímetros de longitud por 5 milímetros de diámetro. ¿Ya? Diámetro. ¿Ya? Siempre vayan por los números mayores cuando dicen de 3 a 4, de 4 a 5, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, una cosita así, ¿no? 4 centímetros el conducto hepático común. ¿Sí? Su diámetro 5 milímetros. ¿Ya? Ok. Y estamos con el conducto colédoco. El conducto colédoco, ¿cuándo decimos conducto colédoco? Cuando le aborda el conducto cístico. Porque el conducto cístico puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. ¿Cierto? ¿Sí? Ese es el que determina cuánto mide. ¿Sí? ¿Cuánto mide el conducto colédoco? Se dice que tiene 7 centímetros de longitud. ¿Ya? Pero van a ver que es más largo. En la práctica clínica, cuando ustedes están en internado, médicos, ayudando en una cirugía abdominal, pues es largo. ¿Y dónde están los 7 centímetros? Más largo. A veces es la literatura lo que dice, pero en la práctica clínica ya es otra cosa. ¿Sí? ¿Y cuánto es su diámetro? Igual, ¿no es cierto? 5 milímetros de diámetro. ¿Ya? Pero entiendan que puede variar. Pero si les preguntan cuál es la dimensión, si ponen eso, tiene que estar bien. Si ponen 7.5 está bien, 6.5 está bien. ¿Acaso como los robots estamos diseñados así tal? No, no. ¿Y cuánto mide el conducto cístico? El conducto cístico puede medir de 33 milímetros a 44 milímetros. En otras palabras, de 3 a 4 centímetros. ¿Ya? ¿Sí? 3 a 4 centímetros. Lo interesante es que no, su diámetro no es continuo, ¿no es cierto? O sea, igualito. Porque esto es 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, ¿no? ¿Sí? Pero acá es más delgado en el extremo vesicular y más grueso en el extremo del conducto colédoco. ¿Pero cuánto? Tenemos que dar los números, ¿no? 2.5 milímetros en el extremo, ¿qué? Vesicular. ¿Sí? ¿Y cuánto acá? 3.3, ¿ya? Pero también puede variar, 3.4, 3.5. ¿Sí? Incluso algunos, ¿no es cierto? 4.4. Ya, mucha precisión, ¿no? 4.4 milímetros. ¿Ya? Pero entiendan que es así, de vesicularidad, delgadito y grueso, así termina. ¿Ya? Delgadito, grueso. ¿Ya? Eso entiendan. ¿Qué hay dentro del conducto hepático izquierdo y derecho? Nada, es un tubo nada más, un tubo. Pero ¿qué hay en el conducto hepático común? Igual es un tubo nada más, igual que el conducto colédoco. Pero algo interesante ocurre en el conducto cístico. En el conducto cístico hay unas estructuras, ¿sí?, a manera de pequeñas crestas, ¿sí?, llamadas válvulas de Eyster. Válvulas de Eyster. O válvulas espiraladas de Eyster. ¿Sí? Eso es lo que hay en el conducto cístico. ¿Ya? Hay unas denominaciones también. ¿Qué dice el gobierno? Son válvulas que se encuentran en el conducto cístico. Esas válvulas hacen que no regrese, ¿no es cierto? Al final es insuficiente, esa válvula es insuficiente. O sea, nada. Pero hay algo interesante. ¿Ya? Al inicio del conducto cístico, a la terminación de lo que es la vesicularidad, hay una pequeña crestita. Una
Se llama el promontorio cístico. Promontorio. Promontorio sabía que solamente era la formación de la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, ¿no es cierto? Eso es un promontorio. Pero también en la guía de Miguel había de un promontorio. No dice muy bien, pero es en clínica lo pueden preguntar. Y la vesícula biliar. La vesícula biliar es una bolsa, cisto. Cuando escuchen cisto, quiere decir bolsa, ¿no? La vejiga es otra bolsa, cisto también es la vejiga, ¿no? Si se inflama la vejiga, cistitis, ¿no? ¿Sí? Y si se inflama la vesícula biliar, igual, cistitis. Pero hay que diferenciar de la vejiga. Colecistitis, ¿no? Colecistitis. Quiere decir que es la vesícula biliar. Cuando dices colecistitis. Si dices cistitis nada más, está hablando de la vejiga. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ahí viene el término, ¿no es cierto? Quirúrgico, colecistitis litiásica, que es el que tiene piedra. Colecistitis alitiásica, que no tiene piedras, pero está inflamado la vesícula, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cuánto es la dimensión? Las dimensiones es bien fácil, ¿no? Rubier dice de acá a acá mide 10 centímetros, o el fondo 3.5 a 4.5, ¿ya? O si tienes de 3 a 4 también. El fondo de la vesícula biliar. ¿Y cuánto vamos a dividir a la vesícula biliar? En 3 partes. Fondo, cuerpo y cuello. Cuello, cuerpo y fondo. 3 partes. Fondo, cuerpo y cuerpo. ¿No? Entonces, de 3 a 4 centímetros el fondo, de 10 centímetros la longitud. ¿Ya? Tiene forma de pera. ¿Cierto? Ah, pero está mal si fuera 11. ¿Eh? No, 11 también está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean un informe ecográfico de tu tía, que siempre reniega, tiene vesícula inflamada por estallar, te va a mostrar su ecografía y te va a decir, ya vos estás en medicina. Mi sobrino está en medicina, a ver qué cosa tengo. Desde primer año ya está plegando, ¿no? Muy bien, yo le voy a decir qué. ¿Qué tienes que decir? La parte lees, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto mide? Porque en mi informe ecográfico dice vesícula biliar de la señora de 54 años tantos, 16 centímetros de longitud. Pues ya está, ¿no? En primer lugar, tu vesícula está anormalmente grande, tía, le dices. El fondo, 7.5 centímetros. Una bolsa grande, ¿sí? Lleno de barro biliar, ¿cierto? Ya esas cosas son anormales, ¿no? Pero ya le estás diciendo que es anormal o que es normal. ¿Gracias a qué? A la anatomía de primer año, ¿no? El que tenga litos 4, haga sombra acústica, todavía ya eso ya entre cuarto o quinto año vas a aprender. Pero a tu tía ya le estás asustando, le estás teniendo en tus manos. Tu tía boca abierta. Es doctor. Porque el informe ecográfico dice esas longitudes, dimensiones. Y abajo dice, vesícula de tamaño normal, 11.5 centímetros de longitud. A veces, no hay tanto lío, ¿no es cierto? Si nunca se aferran a un número. Todas las vesículas que encontramos en el cirugía son pequeñas, grandes, pero no tienen que ser muy extenso, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, ese es el cuanto a la vesícula. Hay vesículas que tienen una cierta forma característica. Una vesícula así. Bien, como un sombrerito. Eso se llama el gorro frígido. A veces en el cuello hay una dilatacióncita. Se llama bacinete. Bacinete. En el cuello se puede decir bacinete. Entonces en cirugía, el bacinete, nunca hacemos el bacinete. Pero yo nunca le digo bacinete. Está hablando del cuello, ¿ya? Bueno, entonces miren, qué interesante la vesícula, ya sabemos que está en el lecho cístico hepático, ¿no? Donde se acomoda. Ah, pero ¿qué tal si sabemos que aquí está el duodeno? Y aquí está el páncreas, ¿no es cierto? Al conducto colégico tenemos que dividir en 4 partes, ¿ya? Una supraduodenal, una
retrovolucional, intra, a ver, ¿qué entiendan de qué? La arteria hepática, variaciones que podemos encontrar. Y eso, escuchen, la arteria sística es una arteria que tiene que nutrir a la cabeza radial, que siempre viene de la arteria hepática propia. Pero entiendan que puede haber variaciones. La arteria cística puede venir de acá, de la arteria hepática derecha, hepática izquierda, incluso de la hepática común, ¿sí? Y a veces incluso de la gastroduodenal, ¿sí? Pues es bien variante, ¿ya? Esa arteria es bien variante. Pero lo normal es que nazca de la arteria hepática propia, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, para su estudio hablamos del triángulo de Carnot, que es una pedir en la práctica con sus docentes, ¿cierto? ¿Sí? Ya sabemos que aquí está el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, el conducto cístico, la fosa cística y el colector, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí está la arteria también, la arteria cística. La arteria cística. Entonces tenemos el primer triángulo, el triángulo de Carnot. Este es el triángulo de Carnot. ¿Cómo está conformado el triángulo de Carnot? Está delimitado a la derecha por el conducto cístico, ¿no es cierto? A la izquierda por el conducto hepático común, ¿no es cierto? Y la arteria cística por arriba. ¿Qué hay acá? Como contenido, un ganglio linfático de Mascani. Ganglio linfático de Mascani. Si os pregunto. Les pueden preguntar cuáles son los límites del triángulo de Carnot. El triángulo que está delimitado por el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. Un triángulo. Como contenido que hay, un ganglio de Mascani. Ah, pero ¿qué es el triángulo de Boudet? El triángulo de Boudet o triángulo hepatocístico. Ah, es otro triángulo. Ese triángulo corresponde ser este. Los mismos, bien, el mismo a la izquierda, el conducto hepático común, el hilio hepático, bien, y el conducto cístico. Este es el triángulo de ¿qué? Triángulo hepatocístico. De Boudet. Y este era el de Carnot. En negro entonces el triángulo hepatocístico y en azul el triángulo de Carnot. ¿Y cuál es el contenido del triángulo hepatocístico? La misma arteria cística y el ganglio de Mascani. ¿Ya? Nada más. Eso les pueden preguntar. Porque después de esto ya de la parte quirúrgica, patología quirúrgica el síndrome de Milici 1, síndrome de Milici 2, que es una piedra que se clava acá en el conducto cístico, hace fístula con el conducto poreo. Bien bonito, interesante, cirugía. Ya saben esto, ya van a saber, la próxima cuarto, quinto año. Patología, listo. Los problemas en el paciente. Eso es lo fascinante de la medicina. Cosas, sigues aprendiendo cosas muy interesantes y restableciendo la salud al paciente. ¿Sí? Le pones unas ondas de té acá, todo el fluido se va por afuera, es bien bonito, ¿no? Van a abrir el conducto por ahí. Listo, Mauricio. Está ahí serio. Gracias.